¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos Identidad Privada, el mensaje televisivo del SADOP, el Sindicato de los Docentes Privados de Córdoba. Indudablemente hacemos un seguimiento a través de la pantalla de lo que son las fechas especiales tradicionales, las que nos fija el calendario, como en este caso estamos a horas de conmemorar el 12 de octubre. ¿Lo tenemos que celebrar o nos tenemos que poner triste por lo que pasó a partir del 12 de octubre? Bueno, lo vamos a estar analizando en el transcurso del programa. Y también vamos a volver sobre algo que ustedes seguramente están interesados en conocer más en profundidad: la responsabilidad civil de los docentes en el aula. Con la voz de los especialistas vamos a estar tratando el tema, reiteramos, en Identidad Privada, que ya mismo comienza. En SADOP queremos estar en contacto con vos. Podés encontrarnos en Facebook, SADOP CBA Capital. O enviarnos tus consultas por mail, sadopcordobacapital@yahoo.com.ar. Pero como te queremos cerca, te esperamos siempre en Independencia 374. Teléfono 0351 426 4263, 424-6815. Con SADOP estamos cada día más cerca tuyo. En Identidad Privada ha llegado el momento de tratar lo que nos impone el calendario. Pasado mañana, 12 de octubre, una fecha ciertamente histórica. Para muchos cambió un poco el eje de la humanidad, del tránsito de la humanidad hacia el futuro. Para otros hubo un retroceso. Nosotros siempre buscamos a las personas que nos ayuden un poquito a pensar en esto de las fechas históricas. Es por eso que muchísimo vamos a agradecer a uno de los historiadores, de las personas que más ha trabajado y más calificado tiene la sociedad cordobesa. Prudencio Bustos Argañarás, un amigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Vicky, por esos elogios. Realmente me has hecho poner colorado. No, bueno, pero no quiero tratarlo de antiguo. Tenemos tal vez por allí las mismas edades, pero el tema se trata de una personalidad que ha transitado no solamente los estamentos educativos, sino todo lo que tiene que ver con la cultura, y también has profundizado en la biblioteca lo que fue nuestra historia. Y para encarar el tema sería: ¿cómo tenemos que tratarlo? ¿Con alegría, festejarlo al 12 de octubre o en todo caso hacer un velorio o un recordatorio de los aborígenes que cayeron? Yo creo que eso es muy personal, cada cual tendrá su visión y su forma de ver las cosas y de sentirlas. Personalmente yo creo que merece una celebración más allá de todas las connotaciones negativas que puede haber tenido el episodio o los episodios en sí. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, yo pertenezco a un pueblo que es la fusión de esas dos culturas. El 12 de octubre se encuentran por primera vez dos civilizaciones que no se conocían, que nunca habían tenido contacto. Por eso es un hecho inédito en la historia de la humanidad. Y de ese contacto surge un pueblo mestizo, la mezcla de esas dos culturas, no solo la mezcla física a través del mestizaje y de la sangre que yo por lo menos llevo en mis venas, que es de unos y de otros, y muchísima gente en la Argentina, sino también culturalmente. Está bien, con un gradiente. España era el país más avanzado del mundo en ese momento y los pueblos, salvo aztecas e incas, estaban en estadios más atrasado, pero de todas maneras hubo un intercambio cultural valioso. Y si yo siento el producto de eso, perteneciendo al pueblo que nació de ese encuentro, lo celebro, más allá, reitero, de los hechos negativos que hubo de uno y otro lado. Claro, debe haber sido bastante difícil congeniar razas, congeniar conocimiento, idioma, comunicación. Se haría bastante complicado. Sí, nos resulta difícil hoy que el mundo se ha convertido en una aldea. Claro. Y además hay que pensar en lo siguiente: estos hombres que vinieron cruzando el océano sin saber qué había del otro lado, en general eran soldados y hombres acostumbrados a la violencia en una época donde la violencia estaba desarrollada, estaba admitida incluso como instrumento de acción política para la conquista de otros países. Hoy la repudiamos. Hoy nos parece inaceptable, pero juzgar con criterios del siglo XXI las conductas de los hombres del siglo XV
es un poco un anacronismo. Yo creo que si hacemos eso corremos el riesgo de que nuestros tataranietos nos digan que nosotros éramos unas bestias carnívoras porque nos comíamos animales, por ejemplo. Ellos van a comer pastillas y van a tener las proteínas que les haga falta, ¿no? Claro, Prudencio, yo me acuerdo que desde los albores de la educación en la República Argentina, el 12 de octubre era una de las fechas claves históricas donde había celebración. Eso nos enseñaban los docentes, pero la cosa ha ido cambiando. ¿Ha sido positivo? Yo creo que cada una de esas actitudes ha reflejado la época. Cuando el presidente Irigoyen en 1917 crea el Día de la Raza, la connotación de la expresión raza no tenía nada que ver con la que tiene hoy. No había existido el nazismo, no había habido el racismo. No había racismo. Claro, habría racismo, pero no había sacudido el mundo como lo sacudió durante el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Me parece que además que no hay una raza nueva, yo no creo ya en raza. La raza entre nosotros es la raza humana. Sí. Entonces yo creo que el término raza lo debemos usar ya con esa connotación para evitar cualquier suspicacia que nos lleve a actitudes intolerantes o de discriminación. Por eso yo creo que es oportuno que hoy le demos otro nombre, a este nombre de identidad, diversidad cultural, de encuentros de culturas, como se ha nombrado. Me parece que dice mucho mejor lo que ocurrió realmente. Pero reitero, para mí es un hecho altamente positivo. Yo en este libro he rescatado un montón de elementos y de episodios positivos y negativos, de uno y otro lado, porque cuidado. Ni los españoles eran unos niñitos de pecho que venían acá a traer cultura, ni tampoco eran unos animales. Córdoba a los 50 años de vida tenía una universidad real y pontificia donde se graduaban bachilleres, licenciados y doctores. Estaba en el último confín del mundo. Claro. Y a los 50 años de vida, un caso único en toda la historia, tenía una universidad. Claro. Es decir, trajeron también eso. Y hubo muchos abusos también, hubo gente que cometió atropellos, pero la política de la corona era una política de preservación de los derechos del aborigen. La reina Isabel en eso fue una abanderada. Castigó brutalmente a Cristóbal Guerra, le hizo quitarle todos sus bienes porque había llevado indios cautivos a la península y los había vendido. Y hizo que se apropiaran de los bienes de Cristóbal Guerra y con eso rescataran a los indios y los llevaran de vuelta a su lugar porque eran vasallos libres. Había abusos, como los hay en todos lados, pero la corona, en la medida de lo posible, se ocupaba de castigarlo. Pero claro, había 15.000 kilómetros de distancia que significaban 3 meses de navegación. Claro, ardua, ¿no? Entendemos que después del tiempo ahora viene la etapa del reconocimiento a los pueblos originarios. Tal vez perdieron bastante, pero también incorporaron bastante de lo que traían de España, como lo estabas apuntando. Sí, yo creo que eso es lo positivo de estos cambios, es decir, nos hemos acordado de esta vertiente que la teníamos muy olvidada. Está bien, reitero, lo que hemos heredado culturalmente viene más de España que de los pueblos originarios. Hablamos castellano, no hablamos, pero en Paraguay hablan guaraní. Claro. Y en Santiago del Estero todavía hay quechos parlantes. Es decir, y los mapuches siguen hablando su lengua originaria, de manera que no podemos desconocer esto. Esto es parte de lo nuestro, aunque no lo lleváramos en la sangre, en nuestra cultura, en nuestro patrimonio cultural está presente. Ni qué hablar en México y Perú, donde los aztecas y los incas realmente eran civilizaciones avanzadas. Claro. Está bien, no conocían la rueda, no fundían el hierro, ni tenían alfabeto, pero tenían avances notables en astronomía, por ejemplo. Notables avances que muchos de los países europeos no los tenían. Entonces rescatemos todo eso. A mí cuando veo que un cierto indigenismo quiere rescatar los pueblos originarios, pero denostando a lo hispánico, es como si me dijeran, bueno, para exaltar a tu padre voy a denostar a tu madre o viceversa. No, yo vengo de los dos. Rescatemos a ambos. Aquello lo tuvimos mucho tiempo olvidado. Exaltémoslo, rescatémoslo, pero no hundamos esto otro, lo cual no significa aplaudir lo malo. Un historiador como vos, ¿cómo toma esto de que muchos dicen que las celebraciones, los feriados, como en este caso, se han convertido en un hecho turístico mucho más allá del momento y la instancia de la reflexión sobre lo que nos ha ocurrido en la historia? No son incompatibles ambas cosas, es decir, la fecha en sí mismo es una manera de recordarlo. Que el feriado pase a otro día no cambia el hecho ni la posibilidad de celebrar o rememorar
o tener presente el episodio histórico que se conmemora, ¿no? Yo no le veo inconveniente. Lo que sí, pero no estoy en condiciones de opinar sobre eso, podría tener connotaciones económicas. Algunos comerciantes se sienten un poco molestos por la cantidad de feriados, pero por el otro lado la industria turística se ve beneficiada. Ese resultado no lo puedo evaluar yo. En cuanto a lo que ocurre dentro de las aulas, tratándose de un espacio, un segmento de un sindicato de docentes, ¿cómo advertís que se transmite la importancia del 12 de octubre a los chicos en las aulas de Córdoba? Yo estoy un poco fuera de esto porque no soy docente y mis hijos ya son hombres grandes o mujeres grandes y no me llega el mensaje de lo que está ocurriendo en las aulas de nuestras escuelas primarias y secundarias. Pero recuerdo cuando mis hijos iban al colegio, evidentemente estaban cambiando las cosas en la medida y en el sentido en que lo hemos comentado recién, pero yo veía que las efemérides importantes, y entre ellas estas, se debatían, se discutían, los chicos participaban. Yo me acuerdo que mis hijos les hacían hacer monografías, investigaciones. Quiero pensar que sigue ocurriendo así, y si así no fuera, me permitiría exhortar a los maestros y a los profesores que lo hagan, enséñenle a nuestros hijos, enséñenles a pensar, no los adoctrinen en una posición ideológica determinada, no es eso lo que les pedimos a los maestros, sino que les enseñen a pensar y a recibir de todas las vertientes culturales, de todas las opiniones, los elementos de juicio, y que ellos elaboren su propia conclusión. Está bien, esto significa que para los docentes no hay que encorsetarlo, marcándole límites de cómo tienen que transmitirlo, sino que teniendo los conocimientos que se los transmitan a los chicos para que ellos aprendan a pensar en la importancia del hecho, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, sí. Prudencio, a propósito de este libro, el indigenismo en la Argentina, durante mucho tiempo has estado aportando a las bibliotecas. ¿Vos creés que el 12 de octubre está bien reflejado en la bibliografía con que contamos en la República Argentina? Está empezando a aparecer distintas perspectivas que están ayudando a esto que te decía, al proceso que cada uno de nosotros, si está interesado, tiene que hacer para llegar a su propia conclusión. Durante mucho tiempo la visión fue exclusivamente europeocéntrica o hispanocéntrica. Lo indígena, lo aborigen no fue tenido en cuenta o fue tenido en muy pequeña proporción. Pero desde hace mucho tiempo ya, con Ricardo Rojas, con Leopoldo Lugones, con antropólogos, con arqueólogos, empezó lo aborigen a ocupar su lugar. Y hoy incluso hay vertientes indigenistas serias que rescatan realmente lo aborigen y están dando aportes interesantísimos. Bueno, ya como para ir cerrando, aprovechando tu experiencia, tu conocimiento y tu forma sincera de pensar y transmitir, partiendo del 12 de octubre, ¿cuál es la opinión de esta tendencia a cambiar los símbolos, nombres de calles, de barrios, de rutas, sacando lo antiguo, cuestionando las primeras historias y poniendo nombres de la historia nueva? Me parece que no es bueno. No es bueno por distintas razones. Primero, porque esta diversidad la tenemos que mantener. Si hablamos de diversidad cultural, eso implica la tolerancia y el respeto de la opinión ajena. Porque si la diversidad significa imponer mi propio pensamiento y sacar un nombre que no me gusta para poner otro que sí, entonces ya de diversidad no tiene nada, no estoy respetando al otro. Hay muchos nombres en las calles de Córdoba, por ejemplo, de personajes que a mí no me caen bien. Claro. A mí no me cae bien Moreno, ni Alvear, ni Rivadavia, ni Mitre, pero están allí, son parte de nuestra historia. Para otros son próceres y son personajes importantes. Entonces, si yo quiero homenajear a otros que han estado en posiciones diferentes o incluso enfrentados con ellos, pues entonces hay nuevas calles, hay nuevas plazas, hay nuevos lugares a donde podemos poner esos nombres. A mí me hubiera encantado en Córdoba, como en la vieja Europa, las calles se llamaran como las llamó espontáneamente el pueblo hace 300, 400 años. La calle de las monjas, la calle de los artesanos, la calle de los mercaderes. Del alpargatero, como hay una calle en México. Claro, pero esos son los nombres espontáneos, los nombres que puso el pueblo, la gente. Y después algunos sí les ponemos San Martín, Belgrano, por cierto, pero... Está. Prudencio, ha sido verdaderamente un placer poder charlar contigo. Te agradezco mucho la presencia en el programa. Gracias a vos, Víctor, y un gusto estar contigo. Prudencio Bustos Argañarás, un hombre conocido en Córdoba en identidad privada.